Bueno, hermanos, en esta hora reciban un saludo de esta su página, La Sana Doctrina. Una vez más estamos aquí para exponer la palabra del Señor y hablar un mensaje que traiga vida y que traiga restauración y que traiga arrepentimiento más que todo. En esta hora vamos a basar un mensaje más para la gloria del Señor, esperando que llegue a cada familia, a cada hogar, a todos donde nos permitan a través de esta señal llegar a sus hogares y a sus familias. Les voy a invitar en esta hora que muevan sus Biblias en San Juan capítulo 4 versículo 23. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mas la hora viene y la hora es cuando aún los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una vez más, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En esta hora quiero basar este pequeño mensaje bajo el tema la adoración. Cuando hablamos de la adoración, tal vez nos venga al pensamiento una voz privilegiada, una voz educada, un estilo de música o un grupo musical. Pero en realidad, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de algo muy especial. Estamos hablando de algo tan poderoso, tan sublime, que es la expresión más hermosa que puede salir del corazón del ser humano para con Dios. Ahora, cuando hablamos de adoración, no estamos hablando de una buena voz, de un buen cantante, de un ritmo de música o de un estilo musical. Estamos hablando que la adoración, según el diccionario, dice, ¿qué es la adoración? La adoración es el acto de tributar reverencia y honra, homenaje, respeto, honor, amor y obediencia. Eso es la palabra adoración. Entonces, amado hermano, el texto que hemos leído dice la palabra del Señor, mas la hora viene cuando aún, dice, y la hora es cuando aún los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero a mí lo que me sorprende de este texto que dice la Biblia, porque el Padre tales adoradores busca. Vuelvo a repetir, ¿qué es adoración? Es el acto de tributar reverencia, honra, homenaje, respeto, honor, amor y obediencia. ¿A quién? Al ser al cual va dirigida nuestra adoración. Usted no necesita ser un cantante para ser un adorador. Usted no necesita ser un buen músico para ser un buen adorador. Porque le vuelvo a repetir, la adoración no tiene que ver con un estilo de música ni con un vocabulario. Sin duda alguna, estamos rodeados o estamos viviendo una era donde la música, donde los grupos musicales han abundado en una manera tan impresionante, donde hay muchos estilos de música, donde hay muchos grupos musicales que hoy en día se llaman adoradores, pero en realidad adorador no cualquiera. Por eso la Biblia dice que tales adoradores busca. Cuando algo se busca es porque no lo encuentras en cualquier lugar. Ahora, esto nos deja claro que la adoración no depende de un ritmo o un estilo de música o de una voz privilegiada. Hay muchos estilos de música, hay muchos grupos, hay muchos que profesan adorar a Dios, pero en realidad, ¿qué es lo que están produciendo en el corazón? Mire, cuando hablamos de adoración no estamos hablando de un canto de agradar a una persona, pero desgraciadamente o lamentablemente mucha gente hoy está enfocada en agradar al oyente, en agradar a una audiencia, en agradar a un grupo de personas, cuando en realidad no es el sentido de la adoración. El sentido de la adoración no es nosotros, sino Dios, a quien le rendimos la adoración. Y le vuelvo a repetir, podrá haber mucha gente que tenga una buena voz o un buen estilo de música, pero adoradores muy pocos. Dios está buscando adoradores, dice la Biblia, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces esto nos deja abierto el panorama de que hay adoradores falsos y adoradores verdaderos. La pregunta surge entonces, ¿de qué adorador soy yo?
tal vez no seas el mejor cantante, tal vez no seas el mejor músico, pero lo que importa es lo que sale de tu corazón, la adoración que sale de ti hacia Dios es lo que realmente importa. La alabanza puede ser la experiencia o la expresión más hermosa de nuestro corazón y de adoración a Dios. La alabanza es el producto de ser un adorador. Pero podemos ver que hoy hay mucha gente que tiene muchas alabanzas, pero no tiene una adoración genuina y verdadera. Mire, hay personas que pueden ser buenos cantantes y buenos músicos, pero no ser adoradores. Ahora, surge la pregunta entonces, ¿se puede ser un buen cantante? Puedo parecer un adorador, pero no serlo. Puedo parecer algo que no soy. Mire, la Biblia dice en Isaías, si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 29. Isaías 29, versículo 13. Dice la Biblia que el profeta Isaías, hablando profecía de Israel, le dejaba claro que aunque ellos estaban haciendo muchas cosas para Dios, dice pues, el versículo 13, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, escuche esto, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor, dice, y su temor de mí no está más a un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Si escuche esto, este pueblo dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay personas que pueden parecer que están adorando. Por eso tenemos que tener cuidado cuando alabamos a Dios. ¿De qué manera estamos alabando a Dios? Cuando estamos dando la adoración a Dios, ¿de qué manera estamos adorando a Dios? ¿Por qué? Porque de eso se trata el tema, la adoración. Porque la adoración, te vuelvo a repetir, es la expresión más hermosa del ser humano hacia su creador. La adoración hacia el ser supremo que nos da la vida, que nos da todas las cosas, nos da nuestro respirar y aún nos ha dado una salvación tan grande. Es por eso que esta adoración debe estar basada y sentada conforme al temor de Dios. Isaías dejaba claro a Israel y le decía, aunque este pueblo dice, se acerca a mí, aunque se escucha bonito lo que está diciendo, aunque se escucha bonito lo que está cantando, aunque se escucha bonito lo que está hablando, en realidad yo conozco su corazón. Entonces, si nos vamos al contexto bíblico que hemos leído, dice la Biblia que Samaria, cuando Jesús fue a los samaritanos, dice que los samaritanos tenían ellos escrito que se tenía que adorar en el monte Gerizim. Ahora, el monte Gerizim se encontraba en Samaria, pero este tema es muy amplio y no nos vamos a profundizar en él. Pero en realidad ya estaba profetizado en Deuteronomio 11, versículo 29 y 27, versículo 12, de que en el monte Gerizim se encontraba en Samaria. Y entonces por eso estaban confiados y por eso le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este pozo, porque en este pozo, en este lugar, fue el lugar que Dios estableció de adoración. Los judíos decían que era en Jerusalén y había una disputa y ellos no se llevaban entre sí, porque esta gente no entendían. En primer lugar, que la adoración no radicaba en el lugar, que la adoración no radicaba en la posición, sino en quién o a quién iba dirigida la adoración. Por eso Jesús le habla y le dice, la hora es y la hora viene que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. Y le dice, no en este monte ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la adoración va más allá de un lugar. La adoración va más allá de un centro de reunión. La adoración no radica en el centro de reunión, sino en el corazón del ser humano, agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Y le vuelvo a repetir, no vamos a entrar en ese tema porque estaríamos mucho tiempo aquí, pero yo quiero centrarme en el versículo, la adoración. Quiero centrarme en que Dios está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Ahora, ¿qué es la adoración, amado hermano? La adoración es un instrumento poderoso. La alabanza que se compagina con la adoración al Dios verdadero tiene un efecto tan grande como muchos no se lo imaginan. Es por eso que la adoración muchas veces ha perdido un centro de apoyo. La adoración ha perdido el sentido, hermano, y nos hemos enfocado solamente en escuchar, nosotros agradar nuestros oídos, y no nos hemos centrado a que nuestra adoración no es para el ser humano, es para nuestro Dios. Ahora, amado hermano, yo quiero que usted entienda que la adoración tiene un efecto poderoso. La alabanza, cuando está compaginada con la adoración hacia Dios, tiene un efecto tan grande, amado hermano, que es capaz de derribar cualquier muro, es capaz de derribar cualquier frontera, es capaz de abrir cualquier cárcel, porque es una adoración que está basada sobre el Dios verdadero. La Biblia dice en el libro Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23, nos habla de la historia de David y de Saúl. Y dice la Biblia que Saúl era atormentado por un espíritu demoníaco, por un espíritu del diablo, un demonio había sido lanzado sobre Saúl. Y dice la Biblia, amado hermano, que este espíritu lo atormentaba, al grado que Saúl tuvo que buscar a alguien quien tocara un instrumento, posiblemente que cantara bien. Y dice la Biblia que buscó a David. Ahora, si usted se va a esa cita bíblica, dice la escritura que cuando David tocaba, el demonio tenía que huir, porque ¿sabes qué, amado hermano? No era el arpa, no era lo que David tenía en sus manos, era que David sabía que el poder del Espíritu Santo estaba en él y que su adoración era hacia Dios, no hacia Saúl. Y dice la Biblia que Saúl era libertado, el demonio se iba y Saúl quedaba en paz. Usted se da cuenta, amado hermano, cuando la adoración está sentada sobre las bases principales, que es nuestro Dios. Oh, la adoración tiene un sentido espiritual tan grande que los demonios le temen. Cuando un hombre que sabe adorar a Dios, cuando un hombre que sabe alabar, cuando un hombre está profundizado en la presencia de Dios, esto se traslada al ambiente espiritual y la gloria de Dios inunda la atmósfera. Y entonces los demonios no tienen poder ni autoridad sobre el ser humano, porque Dios cubre esa atmósfera a través de su Espíritu Santo. Mire, Josué capítulo 6, versículo 1 al 26. Hay una historia, dice la Biblia, que cuando Josué fue a conquistar Jericó, las murallas eran grandes, las murallas eran invencibles. Y Dios no necesitó solamente que ellos creyeran y tuvieran temor. Y usted sabe la historia. Dice la historia que entonces ellos dieron una vuelta diaria, pero al otro día dieron 7. Y después empezaron a tocar instrumentos, hermano. Pero ¿qué es lo que yo quiero llevarlo con esta enseñanza? A que usted entienda que el sentido de la adoración y la alabanza compaginada. Hoy hay mucha alabanza, hoy hay muchos cantantes, pero hay pocos adoradores. Es necesario regresar a ser adoradores de verdad. Es necesario humillarnos ante la presencia de Dios, porque la Biblia dice que Dios está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario regresar a ser adoradores de verdad, y no solamente buenos cantantes, buenos músicos, buenos instrumentos. Y la adoración, ¿dónde quedó? La adoración, ¿dónde está? Y hoy en día solo buscamos reconocimientos de hombres, cuando el reconocimiento no es para ti ni es para mí. La adoración es de Jehová. Amado hermano, nos damos cuenta que los muros de Jericó cayeron, y no cayeron por los gritos. Cayeron porque había una adoración dentro del corazón. Le vuelvo a repetir, la adoración no es una voz bonita. La adoración no significa tener un buen instrumento. La adoración significa reconocer que todo proviene de Dios y que el poder y la autoridad le pertenecen a Dios y que Él es digno de toda gloria, de toda la honra y de toda alabanza. Cuando tú logras entender esto, cuando tú logras profundizar esto, entonces tú te convertirás en un buen adorador. Entonces tú te convertirás en un buen ministro de alabanza. Entonces ya la música no será la música, sino la adoración, el centro de tu vida hacia Dios. Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Poder de la adoración.
Dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel presos después de haber sido azotados. Pero dice la Biblia que a la medianoche, escuche esto, a la medianoche dice que Pablo y Silas empezaron a orar y empezaron a cantar, a adorar a Dios. Escuche esto, esta gente no eran buenos cantantes posiblemente. Esta gente no tenían una voz privilegiada. Esta gente tal vez no cantaban como un ruiseñor o como un ángel, pero esta gente tenían un corazón agradecido, y es por eso que con un corazón agradecido adoraban al Maestro. Y dice la Escritura que cuando ellos empezaron a adorar, dice que de repente vino un terremoto y la cárcel se abrió y las cárceles se derrumbaron y todos quedaron en libertad. ¿Sabes por qué? Porque una adoración basada sobre el Dios verdadero, no hay límites para esa adoración. Es por eso que hoy quiero despertarte, amigo que me escuche. Dios está buscando tales adoradores. La pregunta es, ¿eres un adorador o aparentas ser un adorador? ¿Eres un adorador o solamente eres un simpatizante? ¿Eres un adorador o solamente eres un músico cualquiera? ¿Eres un adorador o solamente eres un cantante como muchos que hay en el mundo? Dice la Biblia que se derrumbaron las prisiones, porque ¿sabes qué? El sentido de la adoración y la alabanza, el poder que esto produce cuando estamos metidos en la presencia de Dios, cuando estamos reconociendo que Dios es el soberano sobre todas las cosas, y aunque pase lo que pase, nuestro Dios recibirá adoración. Ahora, el lugar no importaba, dónde ibas a adorar no importaba, sino cómo ibas a adorar. Por eso dice la Biblia, cómo ibas a adorar. Por eso la Biblia dice que tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿eres uno de ellos? Si no eres uno de ellos, es tiempo de que vuelvas y te conviertas en un verdadero adorador, porque Dios está buscando tales adoradores. No podemos ignorar que la adoración tiene un impacto, que la alabanza y la adoración tienen un impacto en el reino espiritual impresionante. Pero ¿cuál adoración? La adoración verdadera, la adoración genuina, la adoración que radica en la humildad, la adoración que radica en que Dios sea engrandecido en todo momento, no tú ni tu ministerio, Dios. Así que, amado amigo que me escucha, otra vez a través de este sonido, de esta señal, recuerda, el tema se llama la adoración. Yo espero que este mensaje llegue a tu vida, haya sido claro y conciso, y que regreses a los principios de adoración que antes tenía, y no seamos como el pueblo de Israel, que de labio adoraban, que de labio honraban, que se acercaban a Dios, pero sus corazones estaban muy lejos. Tal vez estás ofreciendo sacrificio, tal vez estás orando demasiado, pero ¿dónde está tu adoración genuina y verdadera? ¿A dónde está tu adoración que mueve y conmueve los cielos? ¿A dónde está la adoración que toca el corazón de Dios? Porque esa es la adoración que Dios busca, una adoración que toque su corazón, una adoración que toque, no que impacte a las masas, sino que impacte el corazón de Dios, para que Dios pueda impactar a las masas. Hoy en día hay muchos escribiendo cantos y canciones, queriendo impactar al mundo, queriendo impactar a la gente. No, tu canción no puede impactar, lo que tú escribas no, si no está basada en una adoración genuina, en el Dios todo verdadero, que es donde radica el centro del poder y la autoridad que proviene sobre cada creyente y cada ser humano que se dedica, que se emplea, que se humilla ante la presencia de Dios. En esta hora, amigo hermano que me escuchas, yo espero que este mensaje haya sido claro y conciso, y que te recuerdes, Dios está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios te bendiga en esta hora y Dios te guarde. Recuerda, visita tu página, La Sana Doctrina. Cada día estaremos hablando palabra de Dios si Dios nos permite, y aquí estaremos. Dale like, de esta manera nos ayudarás a que este ministerio siga adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda, adoradores verdaderos, no falsos. Dios te bendiga.